escuchan bien ahí? Vamos a dar inicio entonces a la clase hoy día. Algunos temas generales que les quiero plantear. Lo primero, un tema más bien, ¿cómo llamarlo? Medio complicado porque es medio disciplinar. Hay un estudiante del curso que me mencionó que por alguna razón que no puedo entender todavía, yo le mandé el correo a los estudiantes que estaban en esta asociación, estaban desconectando a un compañero, o sea, cómo lo hacían, pero lo estaban expulsando, digamos, de la sala, del chat, o sea, de la clase. Hay una acción, hay una, una posibilidad de que uno pueda, ¿cierto?, expulsar a alguien. Entonces él tiene que volverse a conectar y después viene otro. Bueno, yo esas personas ya están un poco identificadas, yo les voy a pedir que tengan cuidado con eso porque eso es un acto discriminatorio y no quiero tener problemas con los estudiantes. Yo les mandé un correo a ellos, estoy tan claramente, digamos, su nombre, entonces yo les voy a pedir por favor que eviten ese tipo de situaciones, ¿ya? Y espero que razonen y que lo hagan si que tengamos que tomar otras medidas de dejar fuera del curso. Entonces eso es importante, ¿ya? Eso es lo primero. Bien, ¿qué tenemos preparado para hoy día? Hoy día la idea es que yo quiero partir de alguna manera conversando acerca de un video que rescaté que muestra la cruda realidad de lo que puede pasar cuando hay un video y también una información periodística, lo que puede ocurrir cuando nos conciencia o muchas veces, digamos, a ver cómo lo puedo decir, claro, cuando a veces vulneramos, ¿cierto?, las normativas o sencillamente se realizan proyectos de edificación que incumplen las normativas, incumplen las exigencias mínimas, ¿no? Entonces, quiero colocar ese video. Posteriormente a eso vamos a avanzar con el documento que tiene que ver con el tema de la envolvente térmica, pensando en este esqueleto, digamos, que habíamos dicho, ¿cierto? Me voy a cambiar acá. Habíamos dicho este esqueleto, ¿no?, que tenía que ver con el tema del envolvente, ¿no? O sea, habíamos dicho que teníamos los elementos estructurales, la importancia de los elementos estructurales que están en la obra gruesa, ¿cierto? Y esos elementos estructurales son el sustento de la edificación, son los elementos que traspasan las cargas, y nosotros lo identificamos con otros nombres, claramente, ¿cierto? Y después de aquello que teníamos que generar un envolvente tal, ¿cierto?, que pudiera proteger y darle los aspectos estéticos, pero proteger, ¿cierto?, la edificación contra los agentes externos, agresivos, el viento, la nieve, ¿cierto? Y también generar confort térmico, de tal forma que esta envolvente nos permita tener una edificación que responda a las exigencias de la normativa en cuanto, ¿cierto?, a la exigencia de los materiales para que tanto por techumbre, por los muros, por los pisos, ¿cierto?, se mantenga, ¿cierto?, una cierta normativa, una cierta exigencia en términos de la capacidad de aire que se renueva, que todavía, porque es una ley que todavía no se confirma, y exigencia en cuanto, ¿cierto?, a la pérdida de calor, en cuanto a la transmitancia térmica, ¿cierto?, de los materiales dentro de la propiedad. Importante entonces la transmitancia térmica, que tiene que ver con la resistencia técnica de los materiales, ¿cierto?, y la conductividad térmica de cada uno, que lo vamos a ver también ahora. Hay unos videos también que van a apoyar, que van a estar ahí a disposición de ustedes. Entonces, en definitiva, nosotros somos constructores de un diseño, querido ingeniero, de un diseño que está previamente establecido. Nosotros no calculamos, sí podríamos hacerlo, podemos calcular transmitancia térmica, ¿cierto?, de un cerramiento, de una habitación, y ver si está cumpliendo o no de acuerdo a normas, eso lo podemos hacer. De hecho, podríamos proponerlo, podría incluso dedicarnos a refracción de vivienda en función de mejoramiento de su comportamiento técnico. O sea, en el fondo, abrigar mejor esta estructura. Eso
es un poco el concepto. Entonces, vamos acá, vamos a ver un video que lo tengo acá, y para dar inicio, digamos, a esto, voy a poner voy a colocar la grabación de la clase. Iniciar grabación. Bueno, se comenzó la grabación, entonces podemos partir. Bueno, tal como les contaba, entonces, nosotros hoy día en esta clase vamos a orientarnos a entender la importancia, con eso comenzamos, la importancia de lo que significa el envolvente térmico de la estructura soportante de una edificación. Desde ahí entonces quiero partir con un video, como les dije, que refleja la triste realidad de que puede ocurrir cuando estas cosas no se hacen conforme a las normativas o a la exigencia, o sencillamente hay un mal criterio en el diseño de la vivienda. Entonces, hay un video, hay un par de videos, que los voy a colocar, y podemos desde ahí también generar una discusión, podemos, ¿cierto? Tengo que desconectar el audífono para que puedan escuchar el video, así que voy a salir de aquí un momentito. Tengo que colocar, hay un problemita, tengo que colocar el micrófono acá, y tengo que salir de acá. En 1997, en pleno temporal que afectó a la región metropolitana, un grupo de pobladores de Puente Alto que había recibido sus viviendas sociales... ¿Escucha el video? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, profe. Ya, entonces, quiero que escuchen con atención esta noticia, que yo creo que es uno de los desastres más grandes que han ocurrido en el mundo de la construcción en Chile. Esto fue en el año 97. Yo creo que muchos de ustedes estaban ahí chiquititos, bobitas, no sé, ¿no? Pero en Chile han ocurrido cosas. Y esto, lo que quiero marcar con esto es, porque más allá que entremos en detalle, los procesos, vamos a tratar de avanzar hoy día en ver una exposición del proceso constructivo de fachadas ventiladas que obedece a esta ya con una tecnología mucho más avanzada y obviamente de mayor costo, pero quiero colocar el contraste, querido ingeniero, colocar el contraste, quiero colocar el punto de vista de la responsabilidad social, de lo que somos nosotros somos profesionales en el mundo.
No, no se escucha, profe. Un momento, espérese. Espérese un poquito. Dueños ¿Ahí sí? de estos inmuebles. Ahí Sí, sí. sí. En el invierno de 1900, Viviendas sociales que afectó a la región metropolitana, un grupo de pobladores de Puente Alto que había recibido sus viviendas sociales ese mismo mes, sufrió inundaciones en sus nuevos hogares. Ese fue el punto de partida del caso de las casas Copeva. 15 años después, el 23 de octubre de 2012, la Corte Suprema dictaminó que el Serviu Metropolitano indemnizara por daño emergente ascendente y daño moral a los dueños de estos inmuebles. en el invierno de 1997, las fuertes lluvias dejaron al descubierto la mala calidad de la construcción de un conjunto de viviendas sociales en la comuna de Puente Alto. 620 familias fueron las protagonistas de un caso conocido como el de las casas Copeva. En junio de 1997, un temporal azotó la región metropolitana. A principios de ese mismo mes, un grupo de familias de Puente Alto recibió las llaves de sus viviendas sociales. El sueño de la casa propia se hacía realidad, pero las fuertes lluvias dejaron al descubierto serias deficiencias en la construcción del conjunto habitacional Ferroviarios. La empresa a cargo del proyecto se llamaba Copeva. Que ocurre que estas viviendas, siendo viviendas sociales, financiadas con el subsidio habitacional, estaban mal construidas. Y todas, absolutamente todas, sufrieron filtraciones por los techos y las murallas. Porque los materiales usados no eran los que correspondían para la zona. 3 años después del temporal que dejó serios daños en la villa Ferroviarios, los dueños decidieron demandar al Ministerio de la Vivienda, al Serviu y a la Municipalidad de Puente Alto. De los vecinos consideró una indemnización de 6 millones de pesos para cada uno, por daño emergente y daño moral. El abogado Eduardo Cabrera fue el representante legal de las 620 familias de las casas Copeva. En los tribunales, la empresa encargada de edificar la villa Ferroviarios argumentó un error en las especificaciones técnicas emanadas del Serviu Metropolitano. Ellos argumentaban en aquella época que ellos construyeron única y exclusivamente porque se ciñeron a las normas técnicas entregadas a ellos por el Serviu. Y le señalamos, ¿no es cierto?, que la responsabilidad de una empresa privada seria, si tiene especificaciones técnicas erradas, su obligación es rechazarlas y no construir. Un par de semanas antes de la Navidad de 2006, el 26º Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por el abogado Eduardo Cabrera, exigiendo al tribunal el pago de 6 millones de pesos a cada una de las 620 familias demandantes por daño emergente, daño moral y lucro cesante. El 7 de septiembre de 2009, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones. El Tribunal de Alzada revocó la primera sentencia, argumentando que existía una prescripción de la acción, porque estaba fuera de plazo la demanda en contra de la responsabilidad extracontractual del Estado. Y conversamos con el estudio jurídico de Ciro Colombara. Y él redactó el recurso de casación de fondo, y este recurso fue acogido por la Corte Suprema. Claro que no se acogió lo que nosotros habíamos obtenido en primera instancia. El 23 de octubre de 2012, la tercera sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval, Juan Escobar y el abogado integrante Arturo Prado, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y declaró que el Serviu Metropolitano debía pagar a cada una de las familias de Villa Ferroviarios de Puente Alto
la suma de 3 millones de pesos por daño emergente y daño moral. Bien, eso demuestra que quiero plantear con esto es que nos encontramos muchas veces con situaciones reales donde claramente las soluciones técnicas de un envolvente térmico de protección, ¿cierto?, no se cumplieron. En este caso, ¿cierto?, se construyeron con ladrillo prefabricado, ya bloques de ladrillo. Yo he estado estudiando un poco ese tiempo, años atrás, estudié un poco el tema. Fueron bloques que eran construidos obviamente con hormigón, ¿cierto?, un mortero básicamente, y con una porosidad súper alta. Eran estos bloques de ladrillo prefabricados de hormigón, con una porosidad bastante alta, ¿cierto? Posiblemente no había ningún ensayo de absorción de humedad, de agua, etcétera. Y claro, vinieron las lluvias y se transformó en una esponja, los muros eran verdaderas esponjas. Si ustedes aprecian en ese video, ¿cierto?, la cantidad de material, ¿cierto?, perdón, la cantidad de nylon, de polietileno que prácticamente tuvieron que envolver todos los edificios, paramentos completos, o sea, entonces fue terrible. Quiero dejarlo ahí. Hay otro video, a ver si este también. Solamente con esto lo que quiero con esto es marcar en ustedes la responsabilidad que a veces que nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos cuando construimos, ¿no? Entonces hay cosas que uno aprecia y se da cuenta. No sé si El fantasma de las llamadas casas nylon está cada vez más presente entre los vecinos. No sé si escuchan, o es que me parece que voy a colocar. Sí, profe, se escucha bien. Ya se escucha bien, ya, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a escuchar le llamaban las casas nylon, o sea, fue una cosa, uno que ya lleva años en esto, ya sea haciendo clases, no sé qué, es una vergüenza, la verdad, y siempre gente súper vulnerable que vivía en campamento y que era su ilusión tener su propiedad. Entonces, para nosotros esto es una vergüenza, ¿no? Y esto, yo creo que esto es la tragedia más grande desde el punto de vista de la construcción. Esto se ha olvidado, pero aquí hubo empresas privadas, empresas que estaban metidas con el gobierno de la época. Aquí fue un escándalo este tema. Entonces yo se lo dejo porque nosotros siempre como ingenieros vamos a tener la posibilidad de rechazar una partida, de decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, o sea, o si hicieron esto, pidieron el ensayo, hay una certificación de que estos materiales cumplen. Nosotros vamos a tener esas capacidades, y esa autoridad para dejar escrito en un libro de obra, para protegernos, digamos, y no permitir que se hagan cosas que, claro, van en contra, digamos, del sentido común. Veamos este video. Vecinos de la Villa El Volcán. Ellos temen que este invierno sea tan lluvioso como el pasado y que una vez más el agua penetre las paredes de sus viviendas. Humillada me siento, humillada, nos robaron. Bastó la primera lluvia del año para que estas casas en la comuna de Puente Alto quedaran así. Pero no puede ser, tienen que dar una solución buena. Han esperado 10 años exactos para una respuesta que satisfaga sus problemas y los sentimientos de impotencia. Que mi señora está durmiendo al otro lado. Las camas se lo echaron a perder, tuvimos que botarlas. Fueron entregadas como soluciones habitacionales, pero a mediados de los 90 se transformaron en uno de los hitos más vergonzosos de la construcción de viviendas sociales en Chile. Las famosas casas Copeva, conocidas como las casas de nylon, porque sus propietarios debían taparlas con plástico para bloquear la entrada del agua. Bien lo sabe Blanca Aravena. Uno siempre piensa que va a llegar a un hogar digno, donde la familia es feliz y sabe que en el invierno no vamos a sufrir nada. 23 años viviendo en la Villa Bernardo Leyton en Puente Alto, más de 2 décadas de inviernos con las paredes mojadas, su familia expuesta a enfermedades tras cada lluvia y su casa forrada con nylon. La gente que construyó o el gobierno que se equivocó con hacernos estas casas, ellos no venían a vivir acá, éramos nosotras, con hijos chicos, con hijos que estudiaban. Y Violet ha pasado por lo mismo.
También fue una de las indemnizadas en 2012 por el Serviu por los daños causados en los 90, pero sabe que este fue su último invierno en estas condiciones. Y es que estas dos vecinas son parte del plan de intervención de barrios de Casas Copeva, plan de mejoramiento que se realiza por etapas y en 3 barrios diferentes: Bernardo Leyton, El Duraznal y la Obra 2. No es solamente mejorar las viviendas, porque si se tratara de mejorar las viviendas sería algo más simple. Aquí hay recuperar la dignidad de miles y miles de familias. Las casas Copeva, las de la Bernardo Leyton y las del sector oriente de Puente Alto muchas veces quedaron en el olvido. Y hoy día vemos que eso se revierte, que se hace justicia. Blanca ya disfruta de su casa forrada y con cambio de techo, revestimientos y termopanel en sus ventanas, mientras que después de Fiestas Patrias comenzarán los trabajos en casa de Violet. ¿Sabe qué? Que es como un antes y un después. Es maravilloso este trabajo. Me devuelve todo, la alegría, el calorcito de hogar que uno tiene que sentir, porque uno espera eso cuando le dan una casa, espera estar calentita, no vivir con frío, con humedad. Más de 1000 casas se mejorarán en 2 etapas, mientras que ellas dos y a miles de familias la sonrisa no se las quita nadie. Ivo Goit, CNN Chile. Bien, quise traer esto a colación no con el ánimo de hacer algún tipo de, que pueda mirar otra intención. Aquí no tiene que ver nada con un gobierno determinado, aquí tiene que ver con gente técnica, y yo creo que lo entiendan, con gente técnica que no previó, no creo que de mala fe, pero no tomó todas las consideraciones, nos hicieron todos los ensayos. Yo recuerdo haber leído que en esa oportunidad estaban recién entrando los bloques de hormigón a Chile, año 97, 98, y posiblemente alguien fabricó estos bloques de hormigón, ¿cierto? Aparte de los ladrillos que ya eran alternativas, estucados, y dijeron, ¿no?, que con estos bloques de hormigón era suficiente, ¿cierto? No era necesario estucar porque venían, ¿cierto?, ya con una dosificación adecuada, ¿cierto?, con un grado de impermeabilidad, etcétera, etcétera, y no fue así. Entonces, yo no voy a juzgar, digamos, más allá, pero esto fue una realidad. 600 familias que venían, muchos de ellos de lugares incluso sin vivienda ni nada, y optaron a esta solución. Entonces, eso hoy día cada día es menos, gracias a Dios cada día es menos, pero todavía nos encontramos con realidades, ya sea porque hay mejoramientos de terreno, tal como le decían talcahuanos, a veces hay soluciones constructivas técnicas que no obedecen a las exigencias. Entonces, eso es nuestra responsabilidad. Nosotros somos ingenieros por la ley, ¿cierto? Vamos a ser ingenieros por la ley, por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿cierto?, que está mandatada por la ley, y nosotros estamos autorizados en Chile para construir, autorizados. Y nosotros cuando construimos se nos establece claramente que nosotros somos conocedores de todas las normas, de todas las exigencias. Bien, volvamos entonces acá. Vamos a ir acá. Vamos a entrar entonces analizando este tema de la envolvente térmica, ¿ya? Para ir dándole contenido a esto, darle contenido, digamos, a este concepto, digamos, de el confort térmico de la vivienda, de la edificación. Porque todos los procesos que vayamos revisando en adelante, yo le voy a escribir aquí en el chat y le voy a escribir al tiro. Voy a cambiar a audífono. ¿Ahí me escuchan o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Lo que le quería comentar en el chat, colocarle que me gustaría que este viernes, voy a colocar, este viernes, prefiero un día porque así me ordeno con los correos que me llegan, una cantidad impresionante de correos. Entonces, este viernes, por favor, me envían los grupos de edificación 2. Gracias más, posiblemente vamos a ir explorando algunos temas que
trabajen en forma grupal. Bien, nosotros cuando hablamos de la envolvente, ¿cierto? Tiene muchos nombres y hay mucho este tema, ¿ya? Hay toda la construcción sustentable y el concepto de viviendas, digamos, eficientemente energéticas, etcétera, está todo relacionado con el confort, con que nosotros podamos, en cierta manera, durante el proceso, durante la vida de esta edificación, pueda estar, ¿cierto?, con un envolvente tal que nos permita mantener un confort interno, de tal forma que no absorbe, tenga suficiente aislación para, ¿cierto?, no permitir el ingreso, ¿cierto?, de diferencia de temperatura, ¿cierto?, que pueda conservar el calor en el invierno, y al mismo tiempo que en el verano, ¿cierto?, tenga suficientemente aislación o los materiales sean de cierta característica que la conductividad térmica, ¿cierto?, en este caso de los materiales y al final la transmitancia térmica no nos permita, ¿cierto?, que se nos acalore dentro de la habitación. Entonces, esas condiciones se manejan hoy día con distintas soluciones y eso es lo que un poco queremos conversar. Hay muchos aislantes que están referidos y muchas soluciones constructivas, ¿ya?, que están asociados a este tipo de filosofía, ¿cierto?, del confort térmico. Y de eso es lo que se compone el curso en el fondo. Entonces, ya habíamos avanzado en algunas cosas, pero hoy día vamos a avanzar un poco más. Entonces, tenemos el diseño arquitectónico y constructivo de una edificación para su vivienda energética, que compone varios conceptos, ¿no? Habla del concepto de diseño arquitectónico y constructivo, habla de la arquitectura solar pasiva, como ir comentándolo, de los materiales aislantes, de los puntos críticos de la envolvente, o sea, por donde se supone que pueden haber filtraciones o, ¿cierto?, lo que le llamamos puentes térmicos, las ventanas, los techos y fachadas verdes, otro concepto, ¿no?, las fachadas verdes. Hay un alumno que quiere hacer una tesis, que está en el curso ahora escuchando, me parece interesante, que va a hacer una tesis muy interesante sobre las fachadas verdes. La malla térmica, ¿no?, el concepto de la malla térmica, aquellos materiales que son capaces de absorber energía, ¿cierto?, durante el día, energía solar. Ahí tenemos, por ejemplo, en el norte, todo lo que es con adobe. El adobe generalmente absorbe mucha energía y en la noche entonces la libera. Entonces, al bajar la temperatura, liberan esa energía porque son materiales que absorben mucha energía térmica, calórica. Técnicas de eficiencia energética para edificios comerciales, desafíos. Entonces, en términos generales, los edificios tienen muchas complejidades, ¿no? Se habla de la radiación solar, que le llaman radiación de onda larga o radiaciones de onda corta, ¿cierto?, que son el aire, ¿cierto?, que por contacto, ¿cierto?, por radiación, se transmite dentro de la propiedad. Dentro de la propiedad están también la iluminación, que genera radiación, están los radiadores, calefactores, ¿cierto? En el caso de la oficina que teníamos antigua, en el edificio de ingeniería, teníamos radiadores nosotros en nuestra oficina. Entonces, esos radiadores, obviamente por radiación, el aire pasaba y calentaba el aire interno. Hay movimientos de aire también, hay sistemas de ventilación. Todas estas cosas se supone que ocurren en una vivienda. Hay infiltraciones de aire por las ventanas, ¿cierto? Está la carga térmica de las personas que lo ocupan, ¿cierto? También hay calor, las personas también generan calor, los equipos también generan calor. Y también hay pérdidas, ¿cierto? Hay pérdidas de calor, hay ganancias de calor y pérdidas de calor. Entonces también está la sombra, está la pérdida por calor por diferencia de temperatura con los suelos. O sea, podríamos decir que la vivienda es como un ser vivo, ¿ya? O sea, por ponerlo en un sistema, una célula que reacciona al entorno, no es algo pasivo, digamos, ¿ya? Entonces, interesante ese tema, ¿no? Hay conducción, hay radiación de todo tipo, hay convección, ¿ya? Y eso hace que, ¿cierto?,
la vivienda sufra con el tiempo, hay condensación también, hay condensación intersticial, que vamos a ver más adelante, que tiene, ¿cierto?, con la congelación o la transformación del vapor en agua, ¿cierto?, en los puntos fríos, ¿cierto?, de la envolvente, son la condensación intersticial, que se evita colocando una barrera de vapor. Ustedes realmente ven unos aislantes que traen una barrera de vapor, justamente para evitar eso, para que el vapor no pase, ¿cierto?, y en los puntos fríos del envolvente, ¿cierto?, se condense más allá y se transforme en agua, que moje, que pueda mojar, ¿cierto?, la aislación térmica, la lana mineral, qué sé yo. Por eso traen esta barrera de vapor, porque si la moja, ya esa barrera de vapor, ya en el caso de la superficie del yumbre, ya obviamente queda inmediatamente fuera, porque cualquier elemento aislante que se moje ya no cumple su función. Entonces, quedémonos con este concepto, que una vivienda, que somos constructores nosotros, cuando vamos construyendo, tenemos que pensar en todos estos puntos. Ya la vida nos cambió, ya no es solamente construir la vivienda como lo vivimos, que sacamos a la gente de un campamento, y eso es lo que quiero decir. Yo no estoy criticando nada, por favor, lo digo con altura de mira, ¿cierto?, porque yo sé también que se han hecho cosas buenas. Entonces, la gente vivía en campamentos, vivía en lugares donde, ¿cierto?, bueno, ya ahora tienen su vivienda. Esas viviendas no eran nada adecuadas, obviamente fue un desastre, ¿cierto?, pero ahora hay mejores viviendas. Hemos ido a visitas de terreno donde uno se siente orgulloso de edificios, de apartamentos. Salfacor entregó hace poco, hace 3 años por cierto, Salfacor entregó a la salida de Talca un edificio de apartamentos pero muy bonito, muy lindo, con áreas verdes y todo, y en ambientes sociales. Yo realmente qué impresionado. Entonces, uno dice, qué rico, qué bonito, ¿no? Entonces, pero lo que quiero dejarle, esto es una vivienda, la vivienda es viva, ¿no? La vivienda es viva con respecto, ¿cierto?, a los efectos del confort térmico. Hay muchas cosas que ocurren en la vivienda, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, las viviendas generalmente, los flujos de energía tienden a absorber energía y a liberar energía, o eliminar, ¿cierto?, pérdidas de calor, absorción de temperatura, de energía, y pérdidas también. Y eso generalmente lo que le llaman en el mundo las ganancias y las pérdidas. Hay ganancias solares, también hay pérdidas, digamos, de ganancias solares, hay calentamiento para generalmente para aguas calientes sanitarias, digamos. También hay energías que se ocupan, energía de calefacción, ¿cierto? Hay consumo de energía. Entonces, la vivienda, para poder estar en un estado de confort, entendiendo que un ser vivo, digamos, demanda de energía, ¿no? Hay una demanda de energía tanto para agua caliente, ¿cierto?, sanitaria, y demanda de energía para calefacción. Entonces, la vivienda necesita de energía para mantener un confort, pero también tiene pérdida, ¿no? Tiene pérdida, entonces, por diferentes motivos. Ya lo vimos acá, ¿cierto?, por diferentes motivos, ¿cierto?, por problemas, digamos, o por la misma naturaleza del movimiento de la vivienda, donde hay convección, radiación, movimientos de aire, ¿cierto?, infiltraciones, etcétera, que van generando, ¿cierto?, un consumo. Y ese consumo es el que nosotros tenemos que evitar para que la vivienda sea energéticamente eficiente, ¿no? Y eso es lo que, eso es lo que hoy día se pretende que las viviendas sean construidas de tal forma que energéticamente sean sustentables, es decir, que en el fondo nosotros consumamos lo que corresponde o consumamos adecuadamente, no sé cómo decirlo, de tal forma que, ¿cierto?, hoy día, conversaba en la clase anterior, fue una charla acerca no solamente de la desigualdad, de los puntos de vista que hemos encontrado en todo este tema del estallido social, sino también se habla de un estudio que hay en Santiago acerca de la desigualdad energética. La desigualdad energética. Entonces, hay poblaciones enteras que para poder tener un estado de confort de estas viviendas, el consumo de energía que hay que gastar es enorme. ¿Por qué? Porque los muros, la techumbre, los pisos no cumplen con las exigencias mínimas. Entonces, en el fondo, yo tengo que generar mucho más energía para poder mantener ese confort mínimo.
Entonces se habla de la desigualdad energética en comparación de otras viviendas, sí tienen cierto un envolvente térmico conforme y mucho más allá de las exigencias que se piden. ¿Por qué? Porque son materiales que se instalaron, tienen cierto una conductividad térmica baja, son materiales que están asociados a una conductividad térmica baja, ¿cierto? Fueron aislados, fueron protegidos para que justamente la transmitancia térmica, al final la suma de todas esas resistencias térmicas permitan mantener una aislación adecuada. Entonces esas cosas hay un mapa energético de Santiago, que hay un estudio grande que se hizo acerca de sectores, y usted puede ver así como un mapa de colores, dónde están las mayores debilidades en términos de la deficiencia energética. Es muy interesante, y uno se da cuenta ahí, ¿cierto? Puede haber una relación entre lo que se invierte versus, ¿cierto?, la desigualdad energética, digamos, de las viviendas. Entonces, son los desafíos que vienen, querido ingeniero, son los desafíos, ¿cierto? Son los desafíos que hoy día tenemos que nosotros como ingenieros, muchos de ustedes posiblemente van a trabajar en el serio, pueden trabajar en una empresa consultora, tener su propia empresa orientada al mejoramiento técnico de las viviendas, y todo esto tiene en el fondo, ¿cierto?, la satisfacción de las personas que viven. Entonces, ese es el concepto, esa es la filosofía. Más allá que esto sea un trabajo para nosotros, detrás de esto también hay aspectos éticos, que no hay que olvidarse. Por eso a mí siempre digo todo por estas partes, porque a mí es interesante esto, porque en el fondo nuestra profesión tiene un sentido también, no es solamente construir por construir, sino que hay que dar grado de satisfacción. Bueno, ni hablar de la calidad, porque no. Entonces, la aislación térmica, ¿cierto?, cumple distintos objetivos, ¿no? Que es la protección térmica de la construcción, la protección térmica de la habitabilidad y la protección térmica de la eficiencia energética. Son los objetivos de la aislación térmica, es decir, de este envolvente, de este esqueleto, ¿ya? Protección térmica de la construcción evita la condensación, ¿cierto? Evitar la condensación superficial e intersticial que deteriora la construcción, ¿cierto? Sabemos que por diferencia de temperatura se producen los efectos de condensación. Hay materiales, ¿cierto?, que tienen propiedades de evitar, ¿cierto?, la condensación, porque tienen capas o barreras, ¿cierto?, que aíslan, ¿cierto?, esta diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que al aislarla no se produce, ¿cierto?, este punto de rocío rápido, ¿cierto?, que es el punto en el cual se condensa el vapor de agua y se puede transformar definitivamente, ¿cierto?, en condensación, en gotera. Quizás alguna vez han visto ustedes algunos galpones, ¿cierto?, que no tienen aislación, ¿cierto?, que son, ¿cierto?, básicamente de planchas de galvanizadas, acero galvanizado, y cuando no tienen esta aislación, entonces lo que se hace es que por diferencia de temperatura, entonces al haber calor dentro del galpón que se va a la techumbre, y afuera hay una temperatura bastante menor, ¿cierto?, se produce esa diferencia del vapor, ¿cierto?, de agua que se adhiere, digamos, a la plancha por el interior y genera, ¿cierto?, la condensación, ¿no? Y eso empieza a gotear y puede dañar, ¿cierto?, la propiedad interna, ¿cierto? Por eso se colocan estos aislantes con esa finalidad. Y además, estos aislantes, tal como decía yo, hoy día ya tienen que venir reforzados, ¿cierto?, con una barrera de vapor, de tal forma que, ¿cierto?, por alguna razón, ¿cierto?, ese vapor, ¿cierto?, no permita, no traspase, ¿cierto?, esta aislación y pueda producir la condensación dañando la aislación. Entonces, la aislación térmica protege la construcción, protege de la saturación, ¿cierto?, de estos vapores y estos vapores que se generan dentro de la aislación por N razones, por lo que dijimos, porque hay personas que están dentro que generan calor, porque hay equipos que generan calor, ¿cierto?, porque hay cuando cocinamos generamos también mucho vapor. Por eso es importante la ventilación de ese vapor, que si ese vapor no lo ventilamos, por eso se colocan barreras de ventilación. Si no ventilamos ese vapor, entonces ese vapor por diferencia de temperatura se va a tender a condensar. También pasa muchas veces, ¿cierto?, la humedad se traspasa por los pisos, por lo mismo, porque igual hay una diferencia de temperatura,
¿cierto?, que traspasa, ¿cierto?, no hay barreras de humedad y, ¿cierto?, se va a las paredes y por diferencia de temperatura se traspasa, ¿cierto?, esos muros de la humedad y va generando, vamos a encontrarnos con hongos, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con humedades que son productos, ¿cierto?, de que estos materiales no son suficientemente aislados. Entonces, ahí entran algunos factores que vamos a revisar, que tiene que ver con la conductividad térmica del material, si la cantidad de calor que es capaz de pasar, ¿cierto?, por una superficie, la resistencia térmica, que está asociada al espesor de ese material en función, ¿cierto?, de su conductividad térmica. O sea, de acuerdo al espesor y la conductividad térmica, yo tengo una resistencia técnica, y si tengo varios materiales, entonces esa suma de esa resistencia técnica de varias capas de materiales de distintos tipos, generalmente me habla de la transmitancia térmica del sector. Yo le subí aquí, lo podemos revisar, le subí después encontré por ahí bien interesante una página de Aisla, que es una empresa española, y hay varios videitos cortitos bien interesantes que los podemos revisar después, ¿no?, acerca de los conceptos de cada cosa, de la resistencia, la transmitancia, bueno tenerlas claras. Después hay que agregarle nomás hay que sumarle a eso ¿cómo se llama?, las tablas, que de acuerdo a ciertos materiales yo puedo encontrar su conductividad, con eso, de acuerdo al espesor que tengo del material, puedo determinar la resistencia, y después, teniendo varios materiales, puedo determinar la transmitancia, y ahí puedo ver si cumple o no, de acuerdo a la normativa que me establece la zona. Bueno, lo otro es la protección térmica de la habitabilidad, garantizar un estándar mínimo de confort térmico, ¿cierto?, tanto la estadía fría como la estadía calurosa. Entonces, hay una protección hacia la estructura, una protección hacia el confort de las personas, y por último, ¿cierto?, la protección térmica de eficiencia energética. ¿Cuál es la idea aquí? Reduce el gasto de energía, reduce el gasto de emisiones de CO2. Entonces, la idea es gastar menos energía. O sea, ahí se van clasificando las viviendas de acuerdo a eso, y todos los materiales, ¿cierto?, tienen un concepto de coeficiente de conductividad térmica, ¿ya? Es interesante esto porque nosotros podemos ver, por ejemplo, el hormigón tiene entendiendo que la conductividad térmica, que la denominan lambda, nosotros podemos ahondar en esto, podemos transformarnos expertos en esto, podemos conocer, podemos, de acuerdo al estudio de un material o de acuerdo a un proyecto, que es el que vamos a hacer al final, podemos, ¿cierto?, determinar cuál va a ser su tramitancia térmica de techumbre, ¿cierto?, de muro, de piso, en función de la envolvente, y si cumple o no cumple con la normativa de acuerdo a la zona. Cada zona tiene una exigencia, una norma que le exige, ¿cierto?, cierta confort térmico. Entonces, hay mucha literatura sobre esto. Por ejemplo, acerca de los materiales de aislación térmica tienen entre un 0,03 y un 0,07 BTU por metros Kelvin. Es decir, su transmitancia térmica es muy baja, su conducción térmica es muy baja. Los materiales de aislación térmica, es decir, que es la cantidad de calor que atraviesa en la unidad de tiempo una unidad de superficie del material homogéneo, de las caras paralelas de un espesor unitario, con una diferencia de temperatura unitaria entre sus caras. Es decir, miden cuánto es el calor que pasa entre dos superficies, ¿cierto?, entre dos superficies, y miden, ¿cierto?, esa cantidad de calor que pasa, y podemos ver en la cifra la diferencia entre un hormigón, que es 2,4, ¿cierto?, vatios de metro Kelvin, a un 0,03, 0,7 vatios por metro Kelvin de una aislación térmica. El hormigón celular es bastante bajo, ¿no? El hormigón celular. También vamos a hablar acerca de ese material, el hormigón celular. La madera también es baja, el ladrillo aislante, el adobe, el ladrillo máquina, pero aquí ya el ladrillo macizo aumenta bastante, ¿no? Aumenta bastante. Entonces, aquí dice, 2 centímetros de material aislante tienen el mismo efecto aislante como un muro de hormigón de 1 metro. ¡Wow!
Entonces, el hormigón claramente, si el hormigón nosotros no lo revestimos, si no le ponemos un polikit, si no le ponemos un zip, no, básicamente un polikit, ¿cierto? Si no le generamos una capa de estuco, un impermeabilizante, ¿cierto? Un presec, estuco presec, prefabricado, ciertos sellantes, impermeabilizantes, vamos a tener dificultades con, ¿cierto? La conductividad térmica de ese material, porque son materiales que conducen, ¿cierto? Tienen mucha conductividad térmica, entonces traspasan más calor que otros materiales. Quisiera, voy a ver acá un poquito. Encontré algo interesante que es, quiero que lo veamos, es un video cortito que habla acerca de los básicos de la conductividad térmica. Lo encontré interesante y quisiera que lo pudiéramos ver, porque es bien básico, pero para los que a veces no tenemos suficiente claro, a mí igual me ayudó, porque esas cosas a veces nos las repasamos con la misma detalle. Entonces, es bien sencillo, es bien básico, pero nos habla acerca de los principios básicos de lo que es la conductividad térmica de un material. Entonces, veámoslo, no es muy largo, y lo comentamos. Voy a colocar el... ¿Se escucha el audio, no? Del video. ¿Aló? ¿Se escucha el audio del video? ¿Se escucha? No. Ya, entonces No, profe. ¿Ah? No, tengo que salir del audífono. Un momentito. Interesante. Tenemos dos compartimientos. En el compartimiento izquierdo tenemos un gas que tiene una temperatura de T sub A. Tenemos dos... ¿Ahí se escucha? Sí. Ya. Veamos entonces, para que nos quede bastante claro y no se nos olvide más, un poco el concepto de conductividad térmica. Nunca está de mal pasar esta explicación física donde nos demuestra con fórmula, ¿cierto? La relación que hay entre los espesores, las áreas, ¿cierto? Y la conductividad térmica de un material. Entonces, veamos esto. Compartimientos. En el compartimento izquierdo tenemos un gas que tiene una temperatura de T sub A. Y del lado derecho tenemos un gas que está en un sistema interesante. Tenemos dos compartimientos. En el compartimento izquierdo tenemos un gas que tiene una temperatura de T sub A. Y del lado derecho tenemos un gas que está a temperatura T sub B. Y están separados por una pared con profundidad D. Y el área de contacto de la pared y el gas es A. Y suponemos que estos gases están completamente separados. De lo que tengo curiosidad, suponiendo que el gas rosa tiene una temperatura más alta que el gas azul, y debido a esto vamos a tener una transferencia de energía térmica
de izquierda a derecha. A la energía térmica que se transfiere le llamamos calor y la denotamos con la letra Q mayúscula. Tengo curiosidad por saber cuál es la tasa de la transferencia de calor. ¿Cuánto calor es transferido por unidad de tiempo? A esto se refiere la tasa de transferencia. Y quiero saber cómo cambia esto dependiendo de cómo cambien estas diferentes variables. Por ejemplo, si nuestra área de contacto A aumentara, ¿qué pasaría con Q sobre T? Pues Q sobre T también aumentaría por unidad de tiempo, ya que tendría mayor área para que las moléculas de este gas caliente golpeen y calienten esta pared. Habrá más calor en el muro para calentar el gas azul. Por lo que en este caso, la tasa o razón de la transferencia de calor por el tiempo también va a aumentar. Pero si hago más pequeña mi superficie de contacto, también disminuirá mi razón de transferencia de calor. Esto suena congruente con el sentido común. ¿Qué pasa con el grosor del muro? Si lo hago más grueso, ¿qué le pasará a la tasa de transferencia de calor? En este caso tendré más cosas que calentar antes de que se pueda comenzar a calentar el gas de la derecha. Obviamente este es un proceso continuo que sucede constantemente, pero habrá más material que calentar, por lo que tardará más tiempo y más de esta energía cinética promedio se va a disipar en esta pared. Por lo que si esta pared se hace más gruesa, la tasa de transferencia de calor va a disminuir. O si la pared se vuelve más delgada, entonces la tasa de transferencia de calor va a aumentar. La tasa de transferencia de calor es inversamente proporcional al grosor de esta pared. ¿Qué más podríamos hacer? Podemos pensar en la diferencia de temperatura. Esta diferencia es T sub A menos T sub B. Si esta diferencia de temperatura aumentara, ¿qué va a pasar? El sentido común nos dice que si esto está súper caliente, mucho más caliente que lo que tenemos a la derecha, tendremos una mayor transferencia de calor. La tasa de transferencia de calor por unidad de tiempo va a aumentar. Y de la misma manera, si esta diferencia de temperatura disminuyera, no sé, podríamos pensar el caso extremo de que no hubiera diferencia de temperatura. No tendríamos ninguna transferencia de calor. Por lo que tiene sentido que al disminuir la diferencia de temperatura, también va a disminuir la tasa de transferencia de calor. Va a ser proporcional a la diferencia de temperatura. ¿Cómo podríamos encapsular todo este conocimiento en una sola fórmula que describa la conductividad térmica? ¿Qué tan rápido puede ocurrir la transferencia de calor? Podemos decir que la tasa de transferencia de calor, y esto viene de cierta intuición de lo que hicimos aquí, podemos decir que es proporcional a qué cosas de aquí. Pues mientras más área de contacto tengamos en la pared, mayor será la transferencia de calor. Así que es proporcional al área de contacto. También es proporcional a la diferencia de temperatura. Multiplicamos por la diferencia de temperatura TA menos TB. Y es inversamente proporcional al grosor de la pared. Todo esto entre el grosor de la pared. Otra cosa que podríamos decir es esta constante de proporcionalidad. ¿Será esto diferente para distintos materiales? Si esta fuera una pared de metal, conduciría el calor más rápido en comparación de una pared de madera. Así que esta K es dependiente del material de la pared. Ustedes pueden medir esto para diferentes materiales. Materiales diferentes tendrán conductividades térmicas diferentes, que es esta variable de aquí. Con algo de intuición llegamos a lo que parece una fórmula sofisticada. Se encontrará en esta fórmula para calcular la conductividad térmica a través de una barrera sólida. Pero ya vieron que esto lo dedujimos usando el sentido común. La transferencia de calor por unidad de tiempo es proporcional a la constante de proporcionalidad del material. El unicel tiene una menor constante y por eso servimos bebidas calientes en vasos de unicel. Va a ser proporcional al área de contacto y a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional al grosor del muro. Si queremos aislar algo, tenemos que minimizar esta área y maximizar el grosor del muro y usar un material con una baja constante de conductividad. Algo hecho de unicel con forma esférica sería muy bueno para aislar la temperatura.
Entonces, aquí lo importante o lo que hay que destacar es que, bueno, por ejemplo, cuando veamos los revestimientos ACE, ¿cierto? Que es un revestimiento que utiliza aislación en base a poliestireno, ¿cierto? Sistema de poliestireno, ¿cierto? Tipo placas de Plumavit, ¿cierto? Este tipo de poliestireno, la resistencia térmica que va a tener va a ir en función, ¿cierto? del espesor de ese poliestireno. Al mismo tiempo, es importante destacar que los espesores, ¿cierto? son clave en las aislaciones. Por lo tanto, las especificaciones técnicas, cuando se dice que la lana mineral será de 20 milímetros, de 200 milímetros, ¿cierto? O será, ¿cierto? un tipo de aislación en fibra de vidrio, en lana mineral o, ¿cierto? fibra de vidrio de cierto espesor, un rollo de cierto espesor o ciertas dimensiones, se tienen que respetar porque justamente está el concepto, ¿no? acá de que, ¿cierto? la aislación, el traspaso de calor depende mucho del área en la cual, ¿cierto? Esas partículas golpean, ¿cierto? El área del muro, ¿cierto? Por calor, ciertas partículas se mueven y cuánto, ¿cierto? traspasa ese calor depende de la superficie, depende del espesor de los muros. Entonces, la conductividad tiene que ver un poco con las características de ese material, ¿cierto? Y con la diferencia de temperatura y los elementos que tienen que ver con los espesores, con el área que está de influencia y los espesores. Las masas térmicas, por ejemplo, muro de adobe, por ejemplo, absorben y va a absorber mucho más calor si es más grueso, obviamente, si tiene mayor anchura, ¿cierto? Y va a absorber mucho más calor. Entonces, también va a ser mucho más aislante en la medida que tenga, ¿cierto? mayor grosor. Por eso, las casas hechas realmente casas rurales o casas también urbanas, que nosotros vimos mucho con el terremoto, tenían muros muy anchos, bueno, un poco por estabilidad, ¿cierto? Y para mantenerse, ¿cierto? La resistencia estructural de los muros, porque actuaban por peso, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también, ¿cierto? Su resistencia térmica era importante. Bien, volvamos acá ahora a lo que estamos viendo. Entonces, estábamos acá, estamos en el coeficiente de conductividad térmica de los materiales, ¿cierto? Entendiendo que, ya lo dijimos, que es el calor que atraviesa en la unidad de tiempo, una unidad de superficie del material homogéneo. Entonces, después nos encontramos con un poquito más, algo más técnico que tiene que ver con los puntos de rocío, los puntos de rocío en la cual, ¿cierto? Las propiedades los materiales o más bien la humedad, ¿cierto? se transforma en un punto de rocío cuando se cumplen ciertas condiciones. Para esto hay tablas que determinan, ¿cierto? pensando que si hay una temperatura interior con un porcentaje de humedad relativa y hay una temperatura exterior también con una humedad y una humedad relativa, ¿cierto? Generalmente hay puntos de rocío donde, ¿cierto? se producen estas condensaciones intersticiales. Esos puntos son los que hay que evitar porque son los puntos en los cuales se producen esta condensación intersticial producto por una baja rápida de la temperatura, ¿cierto? de un vapor de agua que ingresa, ¿cierto? a la propiedad o al material de alguna forma, ¿cierto? Es capaz de permear, ¿cierto? y ingresar este vapor de agua y transformarse, ¿cierto? este vapor al final específicamente en un punto de rocío que transforma en agua. Y esos puntos hay que evitarlos. Esos son estudios que hay que hacer en cada una de las viviendas, pensando, ¿cierto? en los materiales y pensando, ¿cierto? en las aislaciones térmicas y las condiciones de aislaciones técnicas. Por eso que, por ejemplo, las fachadas ventiladas cumplen esa función, ¿ya? Cumplen esa función de... Voy a poner el audífono.
Ahí me escuchan, ¿cierto? Las fachadas ventiladas, por ejemplo, cumplen esa función de evitar, ¿cierto?, que el aire frío o también el aire caliente, ¿cierto?, produzca por conductividad, ¿cierto?, por tramitancia técnica, ingrese, ¿cierto?, al cerramiento, a la propiedad misma. Porque al generar esta fachada, que lo vamos a ver como un primer proceso constructivo, genera como esta chimenea, ¿no?, que evita que la temperatura exterior, ¿cierto?, tome contacto directamente con los muros de terminación, ya que estos muros que tienen fachadas ventiladas tienen protección inmediatamente el muro exterior es protegido con un aislante, entonces evita, y esos aislantes generalmente también tienen barreras de vapor, entonces evitan que esa temperatura fría, ¿cierto?, ingrese al muro inmediatamente que está expuesto, ¿cierto?, al exterior. Entonces esta fachada ventilada hace que el aire corra por como una chimenea, ¿ya? Genera como una conducción, por convección el aire, ¿cierto?, sale de ahí, no se mantiene, genera como un flujo de aire y hace que no se produzca entonces este fenómeno que es, ¿cierto?, la conductividad térmica, afectando internamente la propiedad. Bueno, otro tema que son las famosas casas Passing Walls, que son casas pasivas que no utilizan, no requieren instalaciones convencionales de calefacción ambiental, ya que su alto nivel de aislación lo hace dispensable. En Chile hay algunas viviendas que ya tienen esta categoría, incluso se les da un estándar, ¿no? Posiblemente algunos de ustedes ya conocen este tema mejor que yo, y lo que hacen es que les dan una certificación de casas Passing Wall o casa pasiva, fondo que no necesita energía, sino que se auto abastece de energía a través, ¿cierto?, de instalaciones no convencionales. Entonces, donde se exige que la demanda energética sea máxima de 15 kWh. Bueno, creo que en Santa Juana hay una, no sé, en Curicó, alguna vez me acuerdo que fueron a ver, la universidad yo no fui, pero fueron algún profe de construcción sustentable, parece, fueron a ver del magíster, fueron a ver esta casa que tiene esas características en Santa Juana, así, que es cerca de Concepción. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Los 3 pasos de la energía sustentable en la edificación. Un primer paso es reducir la demanda energética, menos energía, ¿no? Entonces, eso es lo que se persigue con el concepto de la edificación sustentable, ¿no? Que tengamos reducir el uso de energía a través de un diseño y construcción de una arquitectura solar pasiva, donde podamos, ¿cierto?, vamos viendo que busquemos la orientación del sol, de forma que la vivienda, ¿cierto?, pueda absorber más energía solar, es una energía pasiva, que tenga más luz día y que tenga un envolvente eficiente. Entonces, para evitar, ¿cierto?, tener que gastar más energía, ¿cierto?, lo que yo decía, esta demanda energética o desigualdad energética, donde yo no tengo una envolvente adecuada, al mismo tiempo mi diseño arquitectónico no apunta, digamos, a una mejor condición del sol, por lo consiguiente voy a encontrar con zonas sombrías, por aquí, cosas como esta, ¿cierto? Puedo tener diseños donde no estoy aprovechando bien la energía solar, hay un diseño inapropiado, bueno, quizás por distribución, por espacio, por lo que sea, pero aquí tenemos sombra también, y eso también, entonces, nos encontramos ante lo primero en esta construcción sustentable, o en el caso de una energía sustentable, es reducir la demanda. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Segundo, mejorar la eficiencia energética, o sea, una energía más eficiente, son instalaciones técnicas eficientes, de iluminación, con sistemas nuevos, ¿cierto? Otro tipo de ampolletas LED y otro tipo que fondo equipos de agua caliente y sanitaria, ¿cierto? De mayor ahorro energético, etc.
Y lo otro, ¿cierto?, en este concepto de energía sustentable es que instalar energías renovables. Y todo lo que ya hemos visto, que ustedes ya conocen, ¿cierto? Energía fotovoltaica, o sea, paneles, de forma que podamos, ¿cierto?, tener energía renovable, energía geotérmica, ¿cierto? Eso es como lo que viene, ¿no? Estamos un poquito lejos todavía, pero ya se están haciendo muchos esfuerzos y se están ya generando diseños. Ya hay muchas casas que se entregan con algún panel solar para agua caliente. Eso es impensado hace 10 años atrás, porque hay todos los ciertos proyectos de vivienda vienen incorporados esto. Además hay proyectos, ustedes deben saber, hay proyectos en la cual la gente postula, hay subsidios en la cual puede obtener, ¿cierto?, la posibilidad de instalar estos paneles solares en sus viviendas. Entonces hay una mentalidad, un cambio. Ustedes son la nueva generación, pero vienen nuevas generaciones, ¿cierto? Posiblemente ya los hijos de ustedes, siempre he dicho, ya van a venir con el chip totalmente cambiado por todas estas cosas que están pasando, con una mentalidad distinta, ¿no? Y estas cosas también nos van a ayudar, todo esto que está pasando hoy día, a racionar, a ser más como dijera, ser más austero, más consciente de lo que tenemos, ¿cierto? Y de las cosas importantes. Entonces, en derroche, en hacer cosas sin un sentido, en todo ámbito, hacer una calidad de vida mucho más racional, más con el medio ambiente. Esa cultura todavía no la tenemos porque nos inventamos esto del tener y del éxito a través de las cosas, y parece que por ahí nos estamos equivocando un poco, digamos. Entonces tiene que haber un nuevo concepto, ¿ah? Y yo estoy muy contento porque hay compañeros de ustedes que estuvo en Alemania, que con mucho lo conoce usted, a Christopher Acevedo, y él está construyendo hoy día con otro compañero. Estoy en el curso de edificación, no, curso de gestión de calidad estuvo. Ellos están construyendo una casa de paja, digamos, ¿no?, con todas las técnicas a vida y por haber, siendo la paja uno de los materiales con menor conductividad técnica que existe. Entonces ellos están trabajando, están construyendo esta casa para una persona, un proyecto que ellos se ganaron. Entonces él estuvo en Alemania, becado por la carrera, y él se preparó y estuvo en una fundación allá trabajando bastante tiempo en este tema. Entonces da gusto eso porque él está con una idea nueva. Posiblemente en 10 años más va a ser, mejor en menos, van a aparecer muchos proyectos, digamos, y él va a tener sorpresa, porque muy pocas personas conocen el estilo de construir en paja. Bien, tenemos acá algunos diseños arquitectónicos, ¿cierto?, que hay que conocer un poco. Bueno, esta es la realidad que a veces nos encontramos, ¿cierto? La importancia del arte construir, ¿no?, de la ubicación del sol. Generalmente los arquitectos manejan mucho esta información, ¿cierto?, de tal forma de acuerdo a los lugares. No es lo mismo construir, ¿cierto?, no sé, pues en España que construir en Chile o construir en África. Las condiciones son distintas, ¿cierto?, de acuerdo a las épocas del año. Por lo tanto, ahí hay un tema que hay que abordar. Bueno, algunas construcciones que se hacían antiguamente, las disposiciones, ¿cierto?, un tema de la época de los romanos, ¿no?, cómo construían ellos las casas romanas, la ubicación, qué lugar dejaban para el sol, qué dejaban para las habitaciones, etcétera, ¿no?, estilo. Algunas cosas que se aprovechan con la energía solar. Aquí en el norte ustedes han escuchado en Ponitaqui, ¿cierto?, que cocinan, ¿cierto?, para los turistas con un horno, digamos, en base a energía solar. Aquí tenemos el concepto de masa térmica o, ¿cierto?, radiación a través de un gran ventanal en una zona, ¿cierto?, con temperatura baja, donde absorbe mucha energía, entonces produce confort. Ese concepto, ¿no?, la casa solar, ¿no?, es un arquitecto que diseñó esto con esa finalidad. La orientación, el comportamiento técnico de la vivienda, ¿cierto?, el uso de las ventanas, ¿no? Las ventanas con paneles
con paneles, ¿cierto? Lo que hacen, incorporan aire o gas dentro del panel, y claramente el gas y el aire son de muy baja conductividad térmica, entonces generalmente evitan la condensación porque no conducen térmicamente, entonces no traspasan calor, al no traspasar calor, entonces no se produce esta condensación. Entonces la orientación de una vivienda tiene orientación hacia el sol, genera una forma compacta, comportamiento térmico, aislación térmica, masa térmica, ¿no? Concepto de absorber energía solar a través de un material que pueda absorber esa energía solar y traspasarla a la habitación. Yo alguna vez leí que sería bueno, a lo mejor este curso podríamos investigar a alguien si puede hacerlo. Hay un material que no recuerdo, pero yo me acuerdo haber leído por ahí que se coloca en la techumbre y que absorbe mucha energía solar, ¿ya? Absorbe mucha energía y en la noche la libera, entonces genera un concepto de mejoramiento térmico, ¿no? Que son, no me acuerdo, voy a buscarlo porque era algo que permitía, digamos, se incorporaba como el principio de la masa térmica, ¿no? Son materiales que tienen mucha capacidad de absorber energía. Bueno, en la arquitectura solar pasiva tiene que ver, ¿cierto?, con aprovechar al máximo las condiciones solares, ¿no? Esto obviamente es claramente diseño arquitectónico, pero ¿por qué no? Nosotros en algún momento nos puede tocar, ¿cierto?, diseñar algo, construir algo, y tenemos que tener todas estas consideraciones. Tanto la protección solar para las ventanas, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, que se calienten. Por eso muchas casas tienen corredores, ¿cierto?, alrededor, para evitar eso, para evitar, ¿cierto?, el calentamiento de las ventanas y por radiación calentar internamente. Ventanas eficientes, ahí ponemos ventanas termopaneles, masa térmica, podríamos tener algún piso, ¿cierto?, de cerámico, por ejemplo, un piso cerámico que tenga una buena radiación hacia el piso. Entonces ese piso cerámico va a absorber mucha energía solar, ¿cierto?, hecho base a, ¿cierto?, a greda, arcilla, un piso cerámico, grés cerámico, distintos tipos, puede ser un piso de ladrillo, ¿no? Un piso de ladrillo muy bonito, ¿no?, y que generen, posteriormente liberen ese calor, ¿no? Aislación térmica, forma compacta, ¿no?, orientación hacia el sol, etc. Conceptos que se manejan hoy día en esta mirada de, ¿cierto?, ahorrar energía. Entonces, algunos conceptos de arquitectura solar pasiva, vamos a hacer acá. Entonces, ¿cuál es el diseño arquitectónico y constructivo? Es que cuando hace frío, ¿cierto?, invierno, noche, conservar el calor. Más ganancias térmicas, menos pérdidas térmicas. Ese es un poco el concepto en invierno, ¿cierto? Ganar energía y menos pérdidas, o sea, menos infiltraciones, menos temas de puentes térmicos, de tal forma que yo pueda mantener ese calor interno, esa cantidad de 26 grados, no sé, 27 grados, un confort térmico. Y al mismo tiempo, eso en invierno, mantener 14 grados en el verano, 15 grados, ¿cierto? Y al revés, o sea, cuando hace mucho calor, minimizar el sobrecalentamiento, ¿cierto? Menos ganancias térmicas. Entonces ahí necesito aislación, necesito ventanas más pequeñas o ventanas con protección, ¿cierto? Aleros, no sé, para evitar, ¿cierto?, el sobrecalentamiento de la vivienda. Y así evitar aire acondicionado y también un consumo energético. El efecto invernadero, también es otro concepto. Y ya, voy a dejar hasta aquí. Quiero mostrar un video para que vayamos introduciéndonos en el primer proceso, ¿ya? ¿No? Algunas condiciones más, lo vamos a dejar hasta acá, hasta el invernadero. Y quiero mostrarle un video que está relacionado con el tema de la fachada ventilada, que un primer proceso que vamos a ir analizando. Voy a cambiar para acá. Hay varios tipos de fachadas ventiladas. Después vamos a ver el análisis más en detalle. Yo quiero que veamos esto.
Me dicen si no se... Lo que tenemos es básicamente el proceso constructivo de una fachada ventilada Frontec, ¿ya? Tiene varios pasos, como siempre. El primer paso es, siempre va a ser el replanteo, el trazado, ¿cierto?, del proyecto. Y después va, muestra los utensilios o los accesorios que son parte de la fachada, y después el proceso constructivo. Siempre, como hemos dicho siempre en construcción, lo primero, ¿cierto?, es el replanteo, ¿cierto?, el trazado de lo que nosotros queremos hacer. Fíjense que acá este es el diseño, a ver si está por aquí. Ese es el diseño que se va a realizar, esa va a ser la fachada que va a tener ese muro, ¿ya? Pensando que la fachada ventilada lo que va a hacer es un doble muro, ¿ya? Hace un muro exterior, separado del muro principal, ¿cierto? Y a ese muro lo protege con aislación, de tal forma de que, ¿cierto?, lo que acabamos de decir, las diferencias de temperatura no generen condensaciones o traspasos de cambio de temperatura al interior de la vivienda. Ahí se está colocando la aislación, ¿cierto?, con una barrera de vapor. Ustedes se fijan, el aislante, que es una barrera de vapor para evitar la condensación y que humedezca por diferencia de temperatura en la aislación. El muro existente, que era de ladrillo, parece. Entonces lo que queremos evitar, es que lo queremos mejorar, esa transmitancia térmica entre el ambiente exterior y el ambiente interior, ¿cierto? Producto que este material posiblemente no tenga la conductividad adecuada, ¿cierto? No sea un material que oponga la resistencia térmica necesaria para poder mantener el confort térmico interno, ¿ya? Esa es la finalidad que se está preparando este muro que se llama fachada ventilada.
¿cierto? Se genera un espacio, ¿cierto? Y ese espacio es lo que nosotros vamos a llamar la fachada ventilada, que se genera como un efecto chimenea acá en ese sector. ¿no? del oficio, tiene una regla de aluminio, ¿cierto? Y va quedando perfectamente el trazado y el aplomado, ¿cierto? De estos perfiles metálicos, ¿cierto? Anodizados, un color anodizado, puede ser perfil aluminio anodizado, ¿cierto? Con sus ménsulas, que son elementos de edificación que van al muro existente, y aquí son elementos de anclaje para la aislación térmica. Y repito que va con un sistema, ¿cierto?, para evitar que se condense con una barrera de vapor. Entonces aquí se instalando estos perfiles y después va a venir la instalación de las placas finales. Las placas de cerámica Frontex, que son una maravilla, porque imagínense, el material cerámico de muy buena estética, de muy buena terminación, que le da un cambio totalmente a la fachada. ¿Qué les parece? Ahí está ya el diseño original. Reparaciones que se han hecho, ahí se nota lo que existía antes, y con la fachada ventilada. El Mall Plaza del Trébol tiene una fachada ventilada en este estilo. No he visto bien las expresiones técnicas, si efectivamente cumple la función netamente de fachada ventilada o también tiene cumple también una función más bien también un poco estética y también un poco orientada también hacia una pequeña cortina hacia el sol, ¿eh? Pero tiene esa funcionalidad, o sea, tiene como una doble fachada, digamos. No conozco en detalle el proyecto, pero se ve muy parecido a lo que estábamos viendo nosotros, el Mall Plaza Trébol.
Entonces aquí hay este tema de la fachada ventilada es algo nuevo que se empezó ya a aplicar en las edificaciones y cumple esa función, ¿no? En ese concepto que vimos al inicio, ¿no? de la conductividad térmica en los materiales, ¿no? Evitar, ¿cierto?, que por esa diferencia de temperatura encontremos puntos de rocío, encontremos condensación. ¿Y cómo lo evitamos? Generando esta barrera, ¿cierto? Hay un PowerPoint que después lo vamos a revisar con más detalle, que explica más los conceptos técnicos, ¿cierto? Y las capas que tiene una fachada ventilada. Ahí se ve, ¿cierto? Un cerramiento. Bueno. Bien. Voy a cambiar acá. Bien, tengo más detalles sobre las fachadas ventiladas que lo vamos a revisar en detalle ya en la próxima clase, porque es bien interesante este tema. Hay fachadas ventiladas fotovoltaicas también, que estuve revisando, muy interesante, donde aprovechamos no solamente la fachada, generamos una fachada ventilada, sino que además le proporcionamos placas fotovoltaicas que nos permiten absorber energía y canalizar esa energía, ¿cierto?, a través de circuitos eléctricos, y nos permite tener calefacción o iluminación, etc. Entonces, hay nuevas cosas que están apareciendo, que están en el mercado, que posiblemente algunos países ya lo están desarrollando. Yo imagino ya que hay mucha tecnología de esto, no sé, en países como China, no sé, que son tan ingeniosos y que van a hacer el boom posiblemente en 10 años más, 15 años más en este país, ¿no? Fachadas que generen calor, o sea, podamos absorber calor de luz solar y al mismo tiempo nos cumplen una finalidad de protección de nuestra vivienda, entonces nuestra edificación. Entonces, hay muchas cosas, muchas tecnologías que están apareciendo y que es necesario que las conozcamos, tener alguna idea de cómo funcionan, y bueno, ya mañana nos podemos transformar en expertos, en una empresa que genere este tipo de tecnología y este confort, ¿no? Entonces eso es, al final tenemos que generar confort, olvidarnos algún día de volver a pensar, ¿cierto?, en las casas Copeva, y que cualquiera sea, dependiente sean las condiciones de las personas, nosotros tenemos que esforzarnos, ¿cierto?, por entregar algo que sea digno, ¿no?, y que en el fondo las personas puedan vivir con un mínimo de condiciones. Nosotros somos parte de la cadena de valor de lo que es la construcción, somos una parte importante de la cadena de valor. Estamos en el proceso de generar valor. ¿Cómo generar un valor? A través de la construcción, conforme a las exigencias de la normativa. Entonces, en esto hay mucho que ver, mucho que hablar, por eso es muy interesante que ustedes también se motiven, y voy a premiar a aquellos que me traigan temas que no conozcamos acerca de envolventes, nuevas características de aislaciones térmicas, porque eso se trata, o sea, que conozcamos, aprendamos, sepamos que existen cosas y que están ahí, que están en el mercado, y que nosotros podemos transformarnos en un buen especialista posteriormente en instalación. Acá en la universidad hay unos alumnos que salieron, no sé, 4 años atrás, que instalaron su empresa, que tienen sus paneles SIP, ¿ya? Ellos tienen una empresa de paneles SIP, ellos lo arman, ellos los pegan con poliestireno expandido, ¿cierto? Y generan estos paneles y ya tienen buenos contratos y están trabajando, y se motivaron en esto de entender de que al final el revestimiento de la vivienda es súper importante. Entonces, cuesta la partida nomás, ustedes que son jóvenes, digamos, buscar por ahí alguna cosa que los motive, que les guste, y lo estudien bien, y no sé, pues partan de a poco, primero un proyectito chico, uno nunca sabe, y se transforma después en un especialista, ¿no? Entonces, es un poco también la misión de este curso, es que no se queden con lo que uno diga, porque si hoy día estamos pensando esto, pero ya mañana, ¿cierto?, hay nuevos proyectos, hay nueva ingeniería, desarrollo de materiales,
y nosotros necesitamos conocer, ¿no? Saber. Así que eso, voy a ir al chat por si alguien quiere, y voy a proceder ahora a apagar la grabación, ¿ya? Ahí la detuve. En comparación con el EIF, hay una preguntita acá, sí. Profe, en comparación con el EIF, ¿cómo se relacionan con las fachadas ventiladas? Bueno, el EIF no es una fachada ventilada. El EIF es una protección, es un envolvente térmico, es un abrigo, ¿cierto? Que está pegado, ¿cierto? ¿Cómo pegado? Adherido a la terminación o a los paramentos finales de la edificación, ¿eh? Lo vamos a revisar, son distintas capas, donde va un pegamento, ¿cierto? Va una aislación térmica, una aislapón extendido, ¿cierto? Pues viene una tela, parecía la tela adhesiva, ¿cierto? Es una pequeña membrana que se pega con pegamento sobre el aislapol y solo se coloca una pasta, ¿cierto? De pegamento y después una pasta de terminación, ¿cierto? Con una pintura tipo granito, ¿cierto? Entonces el EIF es en el fondo es como colgar una parca de pluma, ¿ya? Es como ponerse una parca de pluma, pero en vez que sea pluma, sea polietileno expandido, ¿ya? Entonces en el fondo tú tienes un revestimiento externo que protege la aislación, protege las plumas, por dentro está el aislapol, ¿cierto? El polietileno expandido, ¿cierto? Y que tiene cierto espesor de acuerdo al requerimiento de la zona, y eso está pegado sobre la superficie, ¿cierto? Previamente se coloca un pegamento, ¿cierto? Y una tela que permite también la adhesión de la pasta final, ¿no? Entonces eso es, pero no es una fachada ventilada. La fachada ventilada es una fachada que se desprende, ¿cierto? Desde el muro final, ¿cierto? Ahí se crea un espacio, se crea una ventilación, ¿ya? Se crea una ventilación, ¿no? Y eso hace que, bueno, yo pienso que de alguna forma, no soy muy experto, pero para los que son andinistas les gusta, hay ropa muy especial, ropa deportiva de muy buena marca y de muy cara, que son primera capa, segunda capa, etcétera. Un poco lo que son también hoy día las carpas, ¿no? Hay carpas técnicas, hay carpas, hay ciertos materiales, que es el concepto, ¿no? El mantener el calor, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Generar ventilación. Hay también materiales de eso. Y en el caso de la vivienda, la fachada ventilada cumple esa función, ¿no? Mantener la aislación, pero al mismo tiempo generar una ventilación en la pared, ¿cierto? Que está en contacto con la superficie. Entonces son temas diferentes, son parecidos pero son diferentes. A modo de compartir, a modo de comparación entre los dos. A eso me refería. Bueno, los dos obviamente apuntan al mejoramiento técnico, claramente. O sea, en eso es común. Son distintas opciones. Profe, ¿de cuántos integrantes pueden ser el grupo? Bueno, yo creo que de 4 siempre hemos pensado. Lo importante es que sean, como tienen que trabajar un poquito online este tema de la presentación, ahí no vamos a ver cómo lo hacemos. Háganlo amigable, ¿no? Si en el fondo que sea entretenida la cosa, no se esfuercen, y si alguien lo quiere hacer de a dos, lo importante es que yo creo que mínimo 3 sí, porque si no son muchos grupos y no hay espacio. Pero lo importante, mire, lo que más me interesa, queridos estudiantes, es que más que lo que yo les puedo entregar, que ustedes también busquen. Yo me voy a sentir muy agradado si aparecen cosas nuevas. Yo ahí sí que voy a poner las pilas con eso. Entonces hay cosas que también tenemos que repasar y que ya conocemos, como el EIF, los penales SIP, qué sé yo, otros temas que están asociados, pisos flotantes, distintos tipos que hay, ¿cierto? Los tipos de aislación, un montón de tipos de aislación que hay, y nuevos tipos de aislación, celulosa proyectada, hay un montón de cosas nuevas que hay hoy día, que espuma de poliuretano, que también es proyectada. O sea, hay estas cosas nuevas. Entonces, es bueno que vayamos viendo eso. Entonces,
la idea es que nos motivemos. O sea, cuando hago motivarme yo, si ustedes se motivan, ¿no? Pueden ser los de edificación 1, claro, pueden ser los de edificación 1. Aquí Mauricio le puso 5, ¿no? Mauricio. Ya. Gracias, profe. Profesor, para el proyecto final podemos usar el proyecto de calidad del presente. Sí, podemos usar el proyecto de calidad. Mire, a mí lo que me interesa es que usted, porque yo cuando estudiaba, que hace muchos años, y alguna vez les conté, con esto voy finalizando, el proyecto más, o sea, los materiales más bacán de esa época era que hoy día ustedes ya ni los conocen, o sea, entonces Flexi, por ejemplo, el Flexi era, pero ya, el Flexi, yo me acuerdo que ya nadie quería más con los Flexi, entonces las ventanas de aluminio, no, tener ventanas de aluminio era, pero, y resulta que hoy día eso ya quedó, si no son ventanas termopaneles, todos sufrimos. Yo no tengo, en mi casa tengo una parte más con ventanas termopaneles porque obviamente son caras, el resto son ventanas normales de aluminio y todos sufrimos el invierno que abrimos las cortinas y tenemos que estar secando con una toalla, entonces, y todo ese vapor está dentro de la habitación, humedece la habitación, y si eso ocurre en los baños, si no tenemos ventilación, y eso va deteriorando la propiedad, entonces ¿cierto? Va afectando la pintura, los revestimientos. ¿Por qué? Porque no tenemos una aislación adecuada y hay condensación. ¿Por qué? Porque son materiales que son más caros, son baratos los termopaneles. Entonces yo puedo colocando en los baños, ¿cierto? He ido cambiando, pero cuando yo compré hace buenos años atrás, todo eso era incluso mucho más caro. Entonces, la idea es que hay que ir mirando. Posiblemente ya en algunas partes, en algunos países, yo creo que ya todo se construye con termopaneles. Bueno, por eso, entonces tenemos que ir de a poco. Ya que estamos más familiarizados con ellos. Sí, no tengo problema. Ustedes tomen sus decisiones con los grupos y los temas. Yo lo que quiero es que aquí por lo menos salgamos con alguna filosofía, entender esto y de qué se trata. También les dejé en el MS un link donde están algunos conceptos que también lo podemos repasar en la próxima clase, que están asociados a, que me parecieron interesantes porque están claritos, lo que es la conductividad térmica, la resistencia térmica y la transmitancia térmica. Y hay uno que es bien interesante, que es tiene que ver con la equivalencia de espesores. O sea, si yo modifico cierto material, ¿qué espesor tendría que tener para tener la misma calidad de confort térmico? Eso se puede revisar. Entonces, eso hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta más o alguna pregunta adicional. Escucho. Ya, entonces agradecería que el viernes, ojalá el viernes dentro del día, para no perderme mucho, porque como llegan tantos correos, realmente me confundo, entonces prefiero dejar el día viernes para que me envíen los grupos y así yo con calmita puedo ir armando algunos temas. Bien, jóvenes, muchas gracias, que estén bien, cuídense y nos vemos. Chao, chao.